a grandes rasgos voy a contarles algunas de las acciones que se desarrollaron. Primero, el tema de reducir las inequidades que contribuyen a las inequidades. Fue un programa, nos focalizamos en un programa del desarrollo temprano, de saludable y seguro de los niños, que fue un programa que se llama Chile Crece Contigo. Este es un programa que se inició en el periodo de gobierno, ¿cierto?, de esos 4 años, que dura el periodo en Chile, y que tenía básicamente el poder hacer intervenciones en esta etapa clave del desarrollo del niño, que voy a contar un poquito, ¿no? Y el segundo paso en este objetivo fue el poder relevar el mercado laboral, cómo impactaba en la salud de la población, ¿no? Y se hizo la primera encuesta nacional sobre salud, trabajo y equidad, que yo les mostré algunos resultados, porque no había información que integrara eso en la realidad nuestra, se reducía a mirar accidentes y enfermedades laborales, con muy poca visión integrada, ¿no? Este es un poco el programa de Chile Crece Contigo, que lo que hace es una red integrada de servicios sociales, que lo interesante es que es un programa que no es liderado desde el Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual desde ahí están concentrados los recursos que distribuye a los distintos ministerios y que trata de dar un enfoque distinto con respecto al acompañamiento y al desarrollo del niño en etapa temprana. Eso implicó cambios a nivel de la organización de los servicios, por ejemplo, en la atención primaria, dar un tiempo mayor en un tema que está muy vinculado, digamos, a actividades y a rendimiento, dar un tiempo mayor a la atención de estos niños en los centros. Por otro lado, incorporar a auxiliares, a técnicos paramédicos, perdón, a auxiliares de párvulos y párvulos propiamente tal, como profesión al interior de los centros de atención primaria y por lo tanto el desarrollo de salas de estimulación y de acompañamiento a este grupo. Este es un programa que se definió de carácter universal y que era una universalidad progresiva en términos de comenzar con los grupos de mayor necesidad en términos de exclusión, ¿no? Este es uno de los programas que en nuestra agenda, en ese momento, en esa agenda, fue prioritaria con respecto a tratar de focalizar los esfuerzos tanto de salud pública y redes en que este programa tuviera los resultados esperados, ¿no? Esto fue la iniciativa de la encuesta que yo les comenté, ¿cierto? No me voy a detallar, es darle un panorama porque me quiero detener en uno de los programas que se desarrolló que se llama Rediseño de Programas de Salud Pública, que voy a contar, pero quiero darle un panorama general porque también esto no es una intervención aislada, ¿no? La decisión de tener estos 3 niveles de aprender haciendo, de competencia, implicaba poder hacer una sinergia, ¿no? Poder encontrarnos con distintos grupos y programas a nivel ministerial que se encontraran en distintos momentos con estas iniciativas, de modo que hubiera una sinergia con respecto al plan que se estaba desarrollando, ¿no? Acá hubo un trabajo sobre la inclusión social que se centró en trabajadores de mayor desprotección, principalmente pescadores, artesanales, recolectores y temporeros. Hubo un plan muy importante que se desarrolló que fue el tema sobre 92 comunas vulnerables y 68 barrios urbanos vulnerables y que fue bien interesante, ¿no? Porque cuando diseñamos este tema aquí no hubo recursos adicionales sustanciales, sino que más bien hubo redistribución de recursos. Pero en un momento de presión a nivel ministerial siempre el tema de la red asistencial, de la demanda, digamos, en términos de urgencia o de asistencia, digamos, de la red de servicios prioritarias frente a algunos temas de salud pública. Y uno de los temas que lograron recursos adicionales fue esta iniciativa en que se identificaron las 92 comunas más vulnerables, construimos un índice de vulnerabilidad que nos permitiera identificar esas comunas, que ya sea por su tamaño menor, por una serie de características, siempre nos excluía a veces de los programas prioritarios, que tenían en su lógica, ¿cierto?, una costo-eficiencia con respecto a las intervenciones, y que por otro lado en las grandes urbes, como era Santiago, Concepción, ¿cierto?, Valparaíso, Antofagasta, el tema del tamaño de la ciudad hacía que más que comuna hablábamos de barrio, ¿no? Esta iniciativa contó con recursos adicionales en que nosotros buscamos una oportunidad, pongo este ejemplo en relación a cómo se toman las decisiones, ¿no? En el cual había una preocupación con una lista de espera en términos asistencial, ¿no? Y la discusión es que frente a la lista de espera había traslado de especialistas a aquellos centros que estaban más alejados y la forma de resolver el tema era de una manera bastante centralizada y que respondía frente a esas urgencias como paliativo, ¿no? Entonces, una cosa que discutimos es que las barreras de acceso en la realidad chilena, en el cual tiene una red pública bastante amplia, que llega a las zonas más rurales con centro de atención primaria, era que las barreras de acceso no solamente estaban dadas, ¿cierto?, por el tema de la ausencia de especialistas, sino que habían otras barreras que estaban asociadas a este tema, y eso dice relación en el contexto local donde se desarrollan y donde viven, digamos, esos grupos sociales, ¿no? Y que tenía que ver en cómo entendíamos las determinantes sociales asociados a los resultados sanitarios.
Entonces, cuando planteamos el tema desde que esto contribuye a una equidad en el acceso, fue un mecanismo en cómo obtener recursos adicionales con respecto a un programa que en términos de contenido podría tener otro título, pero que en la lógica del funcionamiento que priorizaba a nivel ministerial estaba en ese marco, ¿no? Bueno, por otro lado, aquí yo creo que es fundamental el tema de lo que llamamos formador de formadores, ¿no? Hicimos una gran iniciativa de formar, y más que formar, generar espacios de discusión y de debate sobre lo que era la producción social de la salud y enfermedad. Algunos en una historia nuestra, ¿cierto?, de una dictadura muy autoritaria, en el cual a pesar de que es teoría vuelta a la democracia, los espacios de debate y discusión política, sobre todo en el ámbito institucional, son restringidos, la gente temerosa, ¿no? Y por lo tanto para nosotros era muy importante abrir la discusión, que hubieran distintas posiciones, que uno expresara que tenía una determinada postura sobre un tema no solo por razones técnicas, sino que tenía una visión de sociedad distinta, y eso contribuía a poder avanzar en este programa, ¿no? Esto fue un tema que se hizo no solo a nivel nacional centralizado, sino que se hizo en cada región, que incorporó no solo a los profesionales, sino que también en este proceso se incorporaron los no profesionales, la secretaria, el chofer, un auxiliar administrativo. Era importante que fuera parte del proceso, que conociera por qué estaba esta agenda, qué sentido tenía, ¿no? Y por otro lado, hubo todo un proceso de desarrollo de foros. Al final de este periodo nos tocaba hacer el plan, ¿cierto?, digamos, el plan sanitario para los próximos 10 años, y por lo tanto lo que se discutió profundamente es que habitualmente las prioridades en salud se definían a partir de los estudios, ¿cierto?, que teníamos de carga de enfermedad, de lo que era de los años de vida perdido, del tema saludable, ¿cierto? Y por otro lado convocábamos expertos a las escuelas, a los académicos, y resulta que nos dábamos cuenta que no necesariamente esas prioridades que teníamos en la agenda, desde aquellos que eran los expertos, tenía relación con aquellas prioridades que la ciudadanía o la población quería, ¿no? Y por lo tanto se hizo todo un proceso de debate y discusión para construir las prioridades del plan sanitario, ¿no? Y esto se llamó Construyamos Juntos una Mejor Salud para Todos y Todas, y construyó ejes: comunidad y salud, servicios de salud y salud, trabajo, salud, Estado, salud, etcétera, ¿no? De modo tal de poner ejes en cómo se visualizaba el tema, ¿no? Y esto contribuyó, ¿cierto?, a poder construir el plan sanitario la próxima década. Al final de este periodo hubo cambio de gobierno, de este periodo hubo cambio de gobierno, no solo en términos de gobierno, sino también de coalición. Asumió un gobierno de derecha y muchas de estas iniciativas quedaron truncas, aunque algunas otras continuaron, no a nivel central, sino a nivel regional, ¿no? Bueno, entonces me quiero centrar en esta experiencia que se llama cómo abordamos la limitación y cómo se reduce y está limitado el acceso a la salud y los servicios de salud, ¿no? Y que se llamó el rediseño de programas con enfoque de equidad. Muchos de nosotros también el esfuerzo que hicimos en ese periodo fue sistematizar toda esta experiencia. Si uno quiere mirar lo que pasó con barrios, con comunas, con los foros, todo eso está sistematizado y publicado, que fue un esfuerzo enorme en términos de aprendizaje. Todas estas experiencias se hacen, quedan registradas en las memorias de la gente y no quedan documentadas, ¿no? Y nosotros pensábamos que en términos de ciclo, ¿cierto?, podía haber un avance, un retroceso, pero había que volver a retomarlo, y de una otra manera experiencia sistematizada aporta, ¿cierto?, con respecto a los próximos pasos. Nosotros nos planteamos centrado en esto, ¿no?, que eran los programas, ¿cierto?, de salud. Chile es bastante centralizado, existen los programas de salud bastante estructurados a nivel secundario, a nivel de atención primaria, y se planteó que en términos de los programas de salud y el quehacer específico en este ámbito, teníamos 3 grandes objetivos: mejorar la equidad, los resultados y el acceso, abogar por la salud en otras políticas sociales, ¿cierto?, contribuir al empoderamiento de la ciudadanía, y por lo tanto, cómo eso se traducía en un programa de salud cardiovascular, cómo lo era en un programa de cáncer, cómo lo era en el programa del niño, ¿no? Es concretamente. Cuando nosotros empezamos esto, la gente nos decía: esto es complejo, esto es una moda, ¿son los mismos que los factores sociales acaso? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuál es la evidencia? ¿Dónde buscar? ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que ver con salud esto? Este era el pensamiento, digamos, que había al inicio, ¿no? Porque no era la forma habitual de abordar el tema de los programas, ¿no? Entonces convocamos, no era obligatorio, convocamos a los programas que quisieran ser parte de este proceso, y principalmente estos fueron los programas que se incorporaron: Salud de los Trabajadores, el tema de las crónicas no transmisibles, que inicialmente se centró en cardiovascular, Salud de la Mujer, así se llama en ese entonces, Salud de los Niños, Salud Bucal, y Marea Roja. Marea Roja es un programa ambiental, tiene que ver con una toxina que está presente en los moluscos, en nuestra costa, digamos, marítima, y que tiene que ver con un tema ambiental. Cuando nos planteó la gente del área ambiental incorporarse a este programa, nos dijimos, bueno,
cómo lo abordamos, ¿no? Porque no era la forma habitual en que teníamos este tema y algunos resultados fueron bien interesantes. Bueno, nosotros estructuramos nodos de trabajo, eso implicaba que el rediseño, la revisión del programa no era hecho solo por los que eran parte del programa, sino que también participaban otros programas que tenían alguna relación o que pensaban que tenían alguna relación. También se convocaban estos nodos de trabajo a otros sectores, no solamente de salud, y algunos incluso convocaron a algunas organizaciones de sociedad civil a los que estuvieron abiertos a eso, ¿no? Principalmente se dio en el programa de salud de la mujer como una historia de participación en relación a los movimientos feministas, ¿no? En los otros programas también en Salud del Trabajador hubo participación de algunas organizaciones sindicales, ¿cierto? Y en el resto en general hubo los programas más gente de otros programas vinculados a ese tema, ¿no? En el proceso nosotros fuimos construyendo los instrumentos metodológicos para hacer este desarrollo, revisando los documentos con la misma gente que participaba, por lo tanto aprender haciendo, ¿cierto? Como un tema fundamental, que tenía que ver que había que rescatar la experiencia de las personas en ese tema y a partir de ahí hacer una mirada crítica a lo que uno construía, ¿no? Había un ciclo de revisión, un ciclo de rediseño y después un proceso del piloto, ¿no? Esta metodología planteó lo siguiente, ¿no? Cuando empezamos este proceso, ¿por dónde entrábamos? Nos encontramos con una corriente importante de evaluación, que es la evaluación, ¿cierto?, desde la teoría, y con eso, ¿cierto?, iniciamos un proceso muy interesante, ¿cierto?, con algunos colegas que trabajaron con nosotros, ¿cierto?, y lo primero era cómo conceptualizamos la teoría que había en el programa, ¿no?, que voy a explicar un poquito más después, ¿no? Identificar quienes acceden y se benefician en cada etapa clave, analizar las barreras y las facilitadoras en cada etapa clave, entender las barreras y facilitadores y su vinculación con los determinantes sociales y acordar los objetivos y prioridades en la fase de rediseño. En este objetivo que me quiero detener es porque cómo nosotros plasmamos una actividad que era central dentro del ministerio, que era el quehacer de los programas de salud pública, acciones, actividades concretas que tenían una manera distinta de mirar el programa, que no era suficiente monitorizar las desigualdades en ese programa, que no era suficiente poner en los objetivos del programa que queremos reducir las inequidades, sino tenemos que cambiar en cómo hacemos el programa. Ahora, ¿qué es lo que es distinto en el programa a partir de eso, ¿no? Ese era el desafío. Y ahí, ¿cierto?, trabajamos con el tema de modelo cobertura efectiva, en el sentido de insistir en la cobertura real en materia de acceso, no un tema de enrolamiento, ¿cierto?, o de aseguramiento solamente. Evaluar desde la teoría qué es lo que sustentaba el que el programa decía que era efectivo y el marco de los determinantes sociales que trabajamos como referencia el de la OMS, ¿no? Este es el ciclo, ¿cierto?, que tenía estos 5 pasos, ¿cierto?, en este proceso que dije anteriormente. Y lo primero era entender la teoría y de modo identificar etapas clave, ¿no? ¿Por qué y cómo es probable que el programa tenga un impacto, ¿no? Incluso nosotros nos planteamos, bueno, si su programa no existiera, ¿qué resultado en salud piensa usted que tendría, ¿no? ¿Por qué es tan fundamental su programa? ¿En qué sentido, no? Y era un cuestionamiento al inicio bastante fuerte, pero que fue muy valorado, ¿cierto?, a nivel ministerial por tener un espacio de reflexión. A veces también el tema de muchas cosas son de sentido común, pero uno no tiene el espacio para la reflexión. Tiene que hacer, hay que responder a las demandas, ¿cierto?, y los espacios son limitados, ¿no? Por ejemplo, el programa cardiovascular en Chile, que está estructurado en cómo habitualmente opera, ¿cierto? Esta es la cómo opera de forma regular. Detecta los pacientes, ¿cierto?, que son detectados, ¿cierto?, que se definen a partir de factores de riesgo, ¿cierto?, entran a hacer un proceso de confirmación de esa situación, ingresan al programa, se hace una serie de seguimiento, controles, exámenes, relación entre controles médicos, enfermeras y por lo tanto el seguimiento de ellos. Y como ustedes ven en este programa, la detección de los factores de riesgo cardiovascular en la población consultante a un centro permite identificar la población hipertensa para ingresarla al programa y tenerla en control a través de los controles médicos y de enfermería, lo que impactará en la normotensión de la población y los indicadores de salud en Chile. Eso es lo que había detrás del programa. Cuando yo digo teoría del programa no son los objetivos, el propósito del programa, sino qué es lo que piensa que va a ocurrir cuando hace esas actividades, ¿no? Y uno inicialmente decía, bueno, acá primero detecta solo a la gente que va al centro de salud. Los que no van al centro de salud no tienen posibilidad de ser pesquisados. En segundo lugar, el programa comienza desde la identificación de factores de riesgo. No tiene una lógica de construcción en términos de vínculo con promoción de salud u otras iniciativas, ¿no? Uno podría identificar varias cosas. Este otro programa fue un proceso, después que hicimos el proceso en Chile, la gente
en España estuvo muy interesado y hicimos un trabajo con las comunidades autónomas. Este es un ejemplo del País Vasco que hizo sobre cribado de cáncer colorectal y acá está un poco cómo operaba, ¿no? Aquí básicamente, ¿cierto? Había un grupo diana que era la población definida de mayor riesgo, había un informativo que se le enviaba a los hogares a cada una de esas personas con el kit para la toma de muestras, ¿cierto? Y por lo tanto delegaba, ¿cierto?, en la población que ese kit de toma de muestras fuera enviado al centro de salud, fuera al laboratorio, iba a recibir los resultados y con eso se iba a incorporar a un programa que iba a estar funcionando sobre el tema del cribado de cáncer colorectal. Por lo tanto, esta era la lógica, ¿no? La pesquisa poblacional de cáncer puede hacerse a través de un cribado, con una invitación a los asistentes, a través de entrega de información escrita, entregándole la responsabilidad de responder y de enviar al centro de salud el kit, desde su domicilio, y de este modo se va a disminuir la mortalidad del cáncer colorectal y se va a aumentar la pesquisa oportuna de cáncer, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? O sea, nosotros tentábamos a identificar cómo el programa opera. Unos programas básicamente se podían centrar en entregar información a la población, ¿no? Y por lo tanto uno podría decir, uno supone que al entregar información a la población las conductas van a ser distintas y eso tiene resultado en salud. El segundo paso, después de entender cómo estaba la teoría de ese programa en su práctica real, era identificar quiénes acceden y se benefician en cada etapa y qué no, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo que se trabajó con algunos datos de la encuesta, ¿cierto? Que decía, por ejemplo, en nuestra población objetivo, que tenemos entre una prevalencia en mujeres y hombres de 39.9 en hombres y de 33.6 en mujeres, que sería el 100% de ellas, solamente el 60% de ellos conoce su condición de hipertenso, ¿no? Y de esa población, solamente el 36% conoce su condición de hipertenso, pero no accede a tratamiento. Y además de no acceder al tratamiento, una parte de ella tampoco, ¿cierto?, se controla la presión arterial. Entonces nosotros veíamos, se alcanza normotensión. Nosotros veíamos que había una escalera de pérdida, ¿no? Entonces, en general, la cobertura efectiva era solo un 12%, ¿no?, de toda la población. Dado que gente no conocía su condición de riesgo, tampoco iba a controlarse y menos alcanzaba su normotensión. Por lo tanto, la lógica como estaba construido el programa no iba a tener los resultados esperados, ¿no? El tercer punto, yo estoy haciendo un resumen porque es bastante más largo como cada uno de los pasos, pero para que usted se dé una idea, era identificar barreras y facilitadores, ¿no? Y para eso trabajamos un modelo, que es el modelo Tanachi, que nos pareció muy importante porque era un modelo que estaba pensando desde el ámbito local el cómo uno identificaba barreras en los distintos niveles para poder resolver el tema del acceso, ¿no?, que era el foco de los programas que trabajamos, ¿no? Entonces uno ve que hay disponibilidad de servicios, pero no todo el que dispone accede. No todo el que accede acepta esos servicios por distintas razones y no todo el que acepta esas razones contacta los servicios y lo utiliza, ¿no? Pero no solo quedarnos con la utilización de servicios, sino ir más allá de la cobertura efectiva. El utilizar el servicio, ¿cierto?, mayor o menor, no da cuenta de tener una cobertura efectiva que impacte en resultados sanitarios, ¿no? Y con este modelo, ¿cierto?, trabajamos una serie de barreras, que era la idea de identificar, ¿cierto?, barreras en los distintos programas, esto a grandes rasgos, ¿cierto?, el modelo como estuvimos trabajando esto. Y a partir de estas barreras que levantábamos para cada uno de los programas que estaban participando, planteábamos cómo vinculábamos estas barreras y facilitadoras a lo que eran los determinantes sociales de la salud. Se trabajaron planillas que había un componente cuantitativo cuando había el dato, cuando no había los datos, ¿cierto?, se buscaba información cualitativa y si esa no estaba, había un criterio de experto del grupo en el cual había una reflexión y un debate, ¿no? Y acá ustedes ven distintas barreras descritas, ¿no?, el analfabetismo, la baja de ingresos, las condiciones precarias de empleo y trabajo, la resistencia a los cambios de conducta, la baja percepción de riesgo, el poco autocuidado, en la lógica cómo construyeron los mismos equipos, ¿no? Y a partir de eso nosotros íbamos identificando qué sectores estaban involucrados en ese tema, qué nivel o etapa clave era más importante con respecto a este problema que identificamos, cuáles eran los grupos o subgrupos más afectados por esto y cuáles eran las propuestas que podía haber sobre intervención, ¿no? Acá tenemos el ejemplo más centrado en cómo yo planteé las circunstancias materiales, las circunstancias sociales, etcétera, y cómo se asociaba a la conectividad, a la calidad de atención de los servicios, a los temas de recursos humanos. Y a partir de eso, ¿cierto?, de ese levantamiento que se hacía, planteábamos acordar objetivos o prioridades del rediseño, ¿no? Y en esta etapa lo que nosotros planteábamos era decir, bueno, ¿hay intervenciones que aborden las barreras que usted identificó en su quehacer del programa? ¿Hay intervenciones para facilitar, digamos, potenciar a aquellos facilitadores identificados? ¿Qué aspectos nuevos a la teoría del programa inicial usted se plantearía con respecto al abordaje? ¿Y cuáles son aquellas intervenciones que en verdad están teniendo un abordaje de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Nuevas intervenciones, por lo tanto, había que hacer del programa. Acá hay un ejemplo del programa cardiovascular.
acá está el diagrama de la etapa clave, disculpen, voy a hablar un poco más lento. Acá está el diagrama de la etapa clave, ¿cierto? Que yo les mostré inicialmente, ¿no? Que era del cribado de cáncer colorectal. Después de todo el proceso, ¿cierto? Que yo he resumido, se plantearon lo que está en verde, ¿cierto? Son nuevas etapas que diseñó el programa, ¿no? Y ponía como eje el trabajo intersectorial y la participación social. Por ejemplo, en que no necesariamente para poder convocar y llegar a la población necesitaba estrategias distintas del sector sanitario. Para poder tener una comunicación con respecto a los distintos grupos sociales necesitaba diferenciar esa comunicación, necesitaba evaluar ciertos procesos desde un inicio con respecto a la comunidad en su conjunto y por lo tanto se reconstruía, ¿cierto?, el proceso del programa desde una lógica distinta, ¿no? Esto mismo, ¿cierto?, ocurrió, por ejemplo, en el programa de cardiovascular, ¿no? Y de hecho reformularon la forma de hacer algunas evaluaciones. Esto es interesante porque después de este proceso, ellos hicieron una evaluación de acceso y cobertura efectiva en una comuna, ¿cierto?, para poder definir algunas formas distintas de monitorizar y construir indicadores del programa, ¿no? Si ustedes ven arriba la prevalencia, ¿cierto?, que se ve, población mayor de 34 años, ¿cierto?, en esa comuna, va la prevalencia con hipertensión, ¿cierto?, ya sea porque había medición elevada o porque había uso de fármaco, porque se levantó a través de encuestas, y veíamos que había hipertensión en el 49.6, sin hipertensión el 50%. De esa población con hipertensión, conocía su condición solo el 64.5%, no conocía su condición el 35.5%, de esa que conocía su condición en tratamiento estaba el 80%, no se controlaba el 19%, de los que estaban en tratamiento solamente alcanzaban normotensión el 43%, el resto seguía con la hipertensión elevada, por lo tanto la cobertura efectiva de población en tratamiento solo era un 43% y en términos poblacionales solo alcanzaba un 22%, lo que daba resultados muy deficitarios con respecto al programa, ¿no? Y trató de implementarlo en las distintas comunas con respecto a partir de este proceso, ¿no? Ahora, lo que busca, digamos, de una otra manera este proceso es decir, a los encargados de los distintos programas, nosotros decíamos, habitualmente el programa se construye a partir de un problema de salud, ¿no? O un aspecto que uno quiere, ¿cierto?, contribuir a la salud como problema o como riesgo, es lo que habitualmente se construyen los programas, ¿no? O es una enfermedad, el programa de cardiovascular, o el programa de tuberculosis, o es el sistema, un programa de enfermedad respiratoria, o es, ¿cierto?, un grupo etario de específico, ¿no? Y habitualmente la lógica del pensamiento es que hay causas de este problema, hay objetivos para abordar el problema de salud, hay teoría del programa de salud vinculado principalmente a la historia natural de la enfermedad, hay diseños tradicionales de intervención en relación a esto y hay resultados en salud. Y nosotros lo que tratábamos de hacer en el ciclo de revisión es que volvieran a aspirar al programa, pero pensando cuáles eran las causas de inequidad en salud en ese programa, que no son las mismas causas que explican el problema de salud que aborda o al grupo etario que quiere, digamos, como estratégico abordar. ¿Cuáles son entonces los objetivos de equidad que tiene que plantearse? Que no es lo mismo que poner que quiere lograr la equidad en su programa, que algo tan general así no sirve. ¿Cuál es la teoría de las inequidades que hay detrás? ¿Por qué se generan las inequidades en salud en ese programa? Y no necesariamente es lo mismo para todos, ¿no? En términos de los aspectos prioritarios, los énfasis, ¿cierto?, que están asociados a ello. ¿Y cuáles son, por lo tanto, las intervenciones que debería tener el programa para abordar los determinantes sociales, que no son las que habitualmente están en los programas? Y a partir de eso, por lo tanto, ¿cuáles son los resultados de equidad que yo quiero monitorizar? Esto es lo que se buscaba a través de este proceso de rediseño de programa, ¿no? Y que buscaba una forma distinta de pensar y reformular el programa, ¿no? Bueno, bien brevemente, ¿cierto?, en los últimos minutos quiero tocar brevemente algunos temas de intersectorialidad, ¿no? Y para eso quiero poner este ejemplo, ¿cierto?, que es de Chile, en que comparamos 3 programas, ¿no? Digo esto porque no todo tipo, siendo la intersectorialidad un tema clave en el rediseño de programas, no todo tipo de intersectorialidad contribuye a la equidad, depende de sus contenidos, depende de su enfoque, ¿cierto?, y depende de su orientación. Estos 3 programas hoy en día pertenecen por ley a una institucionalidad de intersectorialidad definida en Chile que depende del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? El primero de ellos, que se llama Chile Solidario, es un programa que su área o problema de abordaje era la pobreza, que su visión de salud está en un énfasis curativo, porque lo que pedía o que coordinaba con el sector salud era dar servicios de atención a esos grupos prioritarios más vulnerables, que el grado de intersectorialidad que se construía principalmente era cooperación, es decir, centrada en coordinar entregas de servicios sociales, básicamente, ¿no? No había nada de meta de equidad explícita porque se construía desde el tema de la pobreza. La conceptualización de la determinación social estaba centrada en el abordaje de la pobreza, aunque tenía una mirada multidimensional,
pero focalizada en el accionar de los hogares pobres y centrada en la mejoría de los ingresos, ¿no? La cobertura era focalizada a los grupos vulnerables o de menores ingresos, el foco era reducir la pobreza y los grupos vulnerables, y el rol del nivel local, municipios, centros de atención primaria, era gestión territorial, se da un nivel comunal importante, y la atención primaria participa, pero solo entregando servicios. Esa era una lógica, ¿cierto?, de un programa, ¿cierto?, que opera en Chile, que se construyó en el periodo 2002-2005 y que construía bajo esta lógica que también se llama intersectorialidad, pero que cuando uno analiza los distintos componentes, uno pregunta cuándo aborda los temas de inequidad. El segundo programa se desarrolló en el periodo 2006-2009, que se llamó Chile Crece Contigo, que es el que yo les comenté, y que buscaba el área o problema de abordaje, no era la pobreza, sino el desarrollo integral del niño. O sea, el problema era, debía haber un desarrollo integral del niño porque este era clave en la etapa, digamos, del desarrollo posterior, en una mirada de curso de vida y en los temas de desigualdad en Chile. Integraba un abordaje de la determinación social de la salud, porque de hecho así lo planteaba en sus bases y en cómo fue construido. Planteaba que más que una intersectorialidad de cooperación, también iba de integración, porque era un programa que se construye nuevo, se reformula en términos de política pública y como diseño. La equidad era una meta explícita, busca un abordaje integral, ¿cierto? De hecho, se vinculaba a temas de empleo, a temas de vivienda, a temas de ingreso, educación, desarrollo psicosocial en la etapa clave, en el cual jugaban distintos sectores, ¿cierto?, en el ámbito institucional. Es universal, se define proporcional con énfasis en los más vulnerables, es una planificación basada en derechos y garantías, y hay una gestión territorial fundamental en el cual hay un estrecho vínculo con los centros de atención primaria. Y por último, ¿cierto?, tenemos uno que surgió en el periodo 2010-2013, que fue en el último periodo, ¿cierto?, que fue de Chile, el anterior, que era un gobierno de derecha, ¿cierto?, y definió que fue un programa que surge desde la presidencia y que después se incorpora a esta institucionalidad que le digo que se llama Elige Vivir Sano, que ya su nombre implica cómo se conceptualiza, ¿no?, el programa. Son enfermedades no transmisibles, su foco de acción, las crónicas, hay un énfasis curativo promocional e informativo hacia la comunidad entre sectores, sobre todo difusión y comunicación de los privados, ¿cierto? No hay una meta sobre equidad, se centra en el abordaje de los estilos de vida y hábitos desde una estrategia individual, centrada en la responsabilidad de cada individuo, asociada al acceso a información como intervención de cambio, se vincula muy fuerte con el sector privado, ¿cierto? Se define universal, pero básicamente porque está asociada a estrategias comunicacionales e intervenciones de comunicación. Hay una alianza pública-privada muy fuerte. Yo creo que esto es un tema que ha estado en el debate con respecto al tema intersectorialidad y que para la realidad de América Latina, en el cual la institucionalidad y los temas de regulación del sector privado son bastante débiles, lo que ocurre es que es cooptado, ¿cierto? De una u otra manera, el sector público da piso y facilita un tema de mercadeo con respecto al tema desde el ámbito privado, que dificulta bastante algunos resultados, ¿no? No hay participación en la atención primaria como organización central, básicamente de manera asistencial. Digo esto porque estos tres programas, uno los llama estrategias intersectoriales, y en nuestro país están dentro de una misma institucionalidad definida por ley, pero su orientación es muy distinta, ¿no? Independiente que cada uno de ellos tenga críticas y limitaciones. Y esa orientación tiene que ver con la visión en materia de sociedad, la visión de salud presente y el foco explícito en materia de equidad, ¿no? Algunas alertas para terminar. La integración de equidad determinante no puede quedar reducida a enunciar los objetivos o a identificar grupos vulnerables priorizados. Asegurar que acceden, asegurar que las actividades e intervenciones respondan a sus necesidades, ¿no? Que la falta de información no nos inmovilice, porque uno del argumento es que no hay información, entonces no podemos saber la realidad, pero conocemos la realidad aunque no tengamos toda la información disponible, ¿no? Si los determinantes estructurales son los aspectos centrales del éxito de un programa, no podemos concluir que no tenemos incidencia en ello, entonces nada tenemos que hacer. Que la intersectorialidad no quede reducida a la constitución de mesas y reuniones de trabajo con educación, ¿no?, en el cual, aparte de juntarse en forma regular, no tiene un impacto en el tema del desarrollo de los programas. Que la participación no quede reducida a la consulta de una evaluación del programa, una vez al año que se le cita o al inicio, ¿no? Y que la propuesta de implementación de rediseño debe ser evaluada, ¿no? Y hay que recordar la información necesaria para ello. Y por último, a mí me gusta mucho este slide, ¿cierto? Porque es de Carol, ¿cierto? Es del centro de Glasgow, en el cual, ¿cierto?, señala cómo desde el sector sanitario, y que nosotros enfatizamos mucho con la gente en los programas, cómo miramos que nosotros estamos recogiendo gente de río abajo
Y río arriba, ¿cierto? Hay gente que está cayendo al río por el tema de la desigualdad y la falta de acceso, ¿no? Y que por lo tanto, si nosotros no abordamos río arriba, como llama en este slide, difícilmente vamos a tener los resultados esperados y nos vamos a ir al origen, ¿cierto?, de la desigualdad y la inequidad. Muchas gracias.